Encuentre los extremos relativos de f de x igual a la 3 medios más 6x a la 1 medio. Esta función se puede escribir así: raíz cuadrada de x al cubo más 6 raíz cuadrada de x. ¿Esta función es continua? X cúbica es una función continua en todos los números reales, pero la raíz cuadrada únicamente se puede calcular cuando la x cúbica nos da números no negativos. O sea que esta función es continua para valores de x mayores o iguales que 0 únicamente, porque para esos valores de x se puede calcular la raíz cuadrada de x cúbica. Aquí la x es una función continua en todos los números reales, pero raíz cuadrada de x es continua nada más cuando x es mayor o igual que 0. Y al multiplicarse raíz cuadrada de x por 6 nos da una función continua únicamente para x mayor o igual que 0. Entonces tenemos la suma de dos funciones que son continuas para todo valor de x mayor o igual que 0. Esta suma, o sea nuestra función, es continua entonces para toda x mayor o igual que 0. O sea desde 0, incluyendo 0, hasta infinito. Entonces vamos a restringirnos nada más a esos valores. Para ese intervalo de valores de x vamos a encontrar cuáles son los extremos relativos de la función. No podemos considerar valores de x negativos, porque para esos valores de x nuestra función no se puede calcular dentro de los números reales, porque origina raíces cuadradas de números negativos. Entonces nuestra función es continua en este intervalo. Vamos a derivar la función. Vamos a emplear esta expresión para obtener la derivada. La derivada de x a la 3 medios es 3 medios de x a la 3 medios menos 1. O sea 3 medios menos 2 medios, que es 1 medio. Más 1 medio por 6 es 6 medios, que es 3. X a la 1 medio menos 1, que es 1 medio menos 2 medios. Eso es menos 1 medio. Ahora vamos a factorizar la derivada. Vamos a factorizar el 3 medios. Y de las potencias de x, la que tiene menor exponente es x a la menos 1 medio. Esto multiplica a... Aquí debe ir x, porque así esta x por esto nos da este término. El 3 medios es este, y x a la menos 1 medio por x. Se suman los exponentes aquí, menos 1 medio más 1 es 1 medio. Más, aquí debo colocar un 2, porque 2 por 3 medios es 3. Así. Esto se puede poner de este modo, como fracción. 3 por x más 2. Este 2 abajo. Esta potencia x a la menos 1 medio se puede bajar como x a la 1 medio, que es raíz cuadrada de x. Entonces esto es la derivada. Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos, si los hay.
La derivada es una fracción y esta fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. ¿Para qué valores de x el numerador es 0? El numerador se hace 0 cuando la x es menos 2. Menos 2 más 2 es 0, por 3 0. O sea que para x igual a menos 2, el numerador es 0. Pero el denominador no es un número real, porque tenemos aquí 2 raíz cuadrada de menos 2. Porque si este valor de x se pone aquí, nos da 2 raíz cuadrada de menos 2. Eso no es un número real, es porque contiene la raíz cuadrada de un número negativo. O sea que resultaría 0 entre un número que no es real. Eso estrictamente nos daría 0, pero este valor de x no se debe considerar porque se sale de este intervalo, que es el intervalo en el que la función es continua y es también el intervalo en el que la función existe en los números reales. Entonces, este valor de x no es un número crítico, porque nuestra función no existe dentro de los números reales para este valor de x. Ahora, ¿cuáles son los valores de x para los que la derivada no existe? La derivada, que es esta fracción, no existe cuando x es igual a 0, porque tendría en el denominador 2 raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 0 es 0, por 2, 0. Nos daría 0 en el denominador. Y por cierto que el numerador nos daría aquí 0 más 2, 2 por 3, 6. Entonces la derivada resultaría 6 entre 0. O sea que la derivada no existe cuando x es igual a 0. Y la función que nos dan sí existe para x igual a 0. El 0 se puede poner aquí y calcular f de 0. 0 está dentro de este intervalo. Entonces x igual a 0 sí es un número crítico. Entonces este es el único número crítico. Este valor se sale del intervalo, no lo vamos a considerar. Si ese 0 se coloca en una recta numérica, quedaría ahí. Y para averiguar si en 0 hay un extremo relativo, debemos tomar un valor menor que 0 y otro valor mayor que 0 y sustituir en la derivada para observar el signo. Pero resulta que valores menores que 0 no se pueden tomar porque se salen del intervalo en el que nuestra función existe en los números reales. Valores mayores que 0 sí se pueden tomar, están dentro de este intervalo, pero menores que 0 no. Además, acuérdense de cuando definimos lo que es extremo relativo, máximo relativo o mínimo relativo. Una función tiene un máximo relativo o mínimo relativo en un cierto valor de x si ese valor de x puede ser encerrado dentro de un intervalo abierto. Y aquí no se puede encerrar el 0 dentro de un intervalo abierto. Porque si usted dice, bueno, aquí podemos encerrar el 0 entre menos 1 y 1. Pero valores de x menores que 0 no se pueden tomar, se salen de este intervalo. O sea que para x igual a 0 no se tiene un extremo relativo. Y como pues este es el único número crítico, decimos que nuestra función no tiene extremo relativo.
Esta sería la respuesta del problema. Vamos a graficar. Para graficar, vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a dar valores a la X, pero vamos a restringirnos nada más a este intervalo. Podemos tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Para X igual a 0, puede poner aquí el 0. Obviamente nos daría 0 el valor de la función, porque aquí es 0 al cubo, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Aquí raíz cuadrada de 0, 0 por 6, 0. 0 más 0, 0. Ahora para el 1. Aquí sería 1 al cubo, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1 por 6, 6. 6 más 1, 7. Ahora el 2. Para el 2, vamos a emplear la calculadora. Vamos a introducir el 2 en la memoria X de la calculadora. Vamos a teclear la expresión de la función raíz cuadrada alfa x, eso es raíz cuadrada de x, ahora al cubo, con x cúbica, más 6 raíz cuadrada, ahora alfa x, igual. Eso es f de 2, 11.31. Y más números. Ahora f de 3, ponemos el 3 en la memoria X. Nos vamos a la expresión de la función, igual. Es 15.58 y más números. Ahora para el 4, nos da 20. Pusimos la tabla de este lado para tener más espacio para hacer la gráfica. El punto 0,0, el punto 1,7, $2,11.3, $3,15.5, $4,20, Acuérdese que para x igual a 0, la derivada nos había dado un número distinto de 0 entre 0. Eso implica que hay una recta tangente vertical a la gráfica de la función en el punto correspondiente a x igual a 0, que es el origen. Entonces, ¿cómo va la gráfica? Iría así. Partiría siguiendo un tanto la trayectoria de la línea tangente vertical y luego separándose
Continúa. Es obvio que de este lado no hay gráfica de la función porque no se pueden tomar valores negativos de x. También es obvio que este punto no es un punto mínimo relativo, ya que su valor de x correspondiente no puede ser encerrado dentro de un intervalo abierto que lo contenga. De eso ya hablamos. Pero este punto sí es un punto mínimo absoluto.